miles de personas corriendo, gritando hacia el avión, físicamente habían roto las vallas de la pista, ¿no? Iban corriendo hacia la escalería del avión, mientras nosotros bajábamos, ¿no? Y nosotros mirábamos así y decíamos, ¿qué coño, qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Pensábamos que era una revuelta o algo así, como allí estaban siempre así con movidas de estas, ¿no? Y ya nos dimos cuenta que era por nosotros, ¿no? Vinieron unos tíos, nos metieron unos coches, ni pasamos pasaporte, ni aduana, nos sacaron de allí como pudieron, la gente dando golpes en los cristales de los coches, se hacían como melés delante de los coches para que no avanzaran las niñas, ¿no? A la de tres, con Lluís Gracia. Bien, hoy está con nosotros David Summers, él es el líder de Hombres G. Muchísimas gracias, David, por estar hoy con nosotros. Gracias a ti, encantado. Me gustaría empezar esta entrevista dirigida a gente joven preguntándote, David, ¿cómo era el David Summers con 18, 19 o 20 años? Mucho más guapo y más sexy. Bueno, yo creo, mira, fue una época muy, muy bonita en mi vida, porque fue cuando empecé a trabajar en esto, con la música. Nosotros empezamos, bueno, yo empecé con grupos cuando tenía 14, 15 años, ¿no? Pero ya con los Hombres G era justo cuando tenía 18, 19 años, hace ya 40 años, va a ser el año que viene, hacemos el 40 aniversario de los Hombres G. Y entonces en esa época era cuando, digamos, empezábamos a soñar, a intentar comernos el mundo, bueno, sin ningún tipo de pretensión, porque éramos un grupo de chavales que tenía el grupo como hobby nada más, ¿no? O sea, éramos todos estudiantes como vosotros, ¿no? Y teníamos el grupo para tocar, para ligar, para pasarlo bien, para intentar tocar en sitios donde nos dejaran, ¿no? Y te aseguro que yo creo que pocas épocas tan bonitas como esta, ¿no? O sea, con tantos sueños, tantas ilusiones, tantas ganas de hacer cosas, sin pretender tampoco ser famosos, ni ganar dinero, ni nada. Simplemente era por la pasión, por la música y por las ganas de vivir y de comerte el mundo, ¿no? Porque a principios de los 80, ¿cómo se empezó todo el tema de Hombres G? ¿Cómo se forma el grupo? Bueno, yo soy amigo de Javi Molina, del batería, desde que teníamos 6 o 7 años, es decir, ya son 50 años de amistad con un tipo al que he estado viendo durante 50 años prácticamente cada día de mi vida, ¿no? Y Javi y yo éramos muy amigos, ¿no? A los dos nos unía mucho la música. Nosotros éramos grandes fans de la música. Quedábamos en casa para escuchar discos. O sea, cuando nosotros éramos jovencitos, yo le decía a mi madre, mamá, que me voy a casa de Javi a oír música. Fíjate, ¿no? O sea, era nuestro pasatiempo, ¿no? Entonces Javi y yo compartíamos discos, él tenía unos discos muy chulos, yo tenía otros, me compraba uno nuevo, tío, pues vente a casa, lo escuchamos, tal, ese era nuestro pasatiempo. Y Javi era amigo de Dani, de la Sierra, veraneaban juntos en un chalet ahí cerca de Navacerrada, en Moralzarzal, y eran íntimos amigos de vacaciones, ¿no? Y Dani tocaba la guitarra también, Dani también le encantaba la música. Y ahí empezamos un poco a montar, a intentar montar un grupo, ¿no? Porque no era nada fácil. O sea, los instrumentos costaban muy caros, una batería, unos amplificadores, guitarras, todo eso. Nuestros padres pasaban completamente de comprarnos los instrumentos porque eran carísimos. Pero bueno, empezamos a movernos para ver cómo conseguíamos esto, lo otro, y así como empezábamos los grupos en aquella época, ¿no? Yo creo que ahora, por ejemplo, yo veo chavales jovencísimos ahora en grupos y todos llevan unas guitarras cojonudas, Fender, ahí carísimas, ¿no? En aquella época nadie, el que tenía una guitarra Fender, por ejemplo, o Gibson, se hacía famoso por eso. Yo me acuerdo de Nacho Canut de los Pegamoides, tenía un bajo Fender y todo el mundo le conocía porque era de los pocos que tenía un bajo Fender, ¿no? El del bajo. ¿Y os inspirasteis en algún grupo, bueno, pues para poder formar los Hombres G? Sí, claro, nosotros
Vamos a ver, nosotros vivimos la época del punk, cuando salieron los Sex Pistols, año 77, 78, yo tenía 14, 15 años. Me dieron la vuelta a la cabeza completamente, el punk, ¿no? Antes de eso, escuchábamos a los Beatles sin parar y yo sigo haciéndolo, ¿no? Y escuchábamos a los Rolling Stones, escuchábamos a los grandes grupos de aquel momento, ¿no? Pero aquellos grupos eran como inaccesibles, ¿no? O sea, tú escuchabas a Yes o a Pink Floyd o a Led Zeppelin, ¿no? Y decías, joder, yo no voy a poder hacer esto nunca en mi vida. Era algo tan grande, tan majestuoso, que estaba como fuera del alcance de los fans, ¿no? Los Sex Pistols salieron y el punk y de alguna manera le dijeron a todos los chavales, le dijeron, esto se puede hacer, ¿entiendes? Entonces podés coger una guitarra, hacer ruido, salir al escenario y montar un poco el follón y pasarlo bien, ¿no? Y eso fue un detonante, ¿no? Para nosotros me refiero a toda mi generación. Todos nos animamos, digamos, a montar un grupo, ¿no? Y eso fue muy positivo, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, éramos todos fans del punk y de los Clash, de los Pistols, de los Dead Kennedys y tal, y nos juntamos 3 o 4 y empezamos ahí a darle a la cabeza a ver qué salía de ahí, ¿no? Allí, bueno, ¿y hubo alguna chispa más, aparte de ver que otros podían, bueno, pues conseguir estos, bueno, pues empezar a crear grupos, etcétera? ¿Hubo alguna chispa más que hizo que en Madrid os empezarais a hacer más conocidos? Claro, la movida madrileña, cuando salió Alaska y los Pegamoides, salió el Glutamato Yeye, Derribos Arias, todos estos eran también chavales que les pasó lo mismo que a nosotros, que se animaron a montar un grupo y se animaron y perdieron la vergüenza de tocar y de hacer canciones en español, además, ¿no? Y eso fue también muy, muy positivo. Yo iba a todos los conciertos de Alaska, a todos los conciertos de los Nikis, de Glutamato, de Ribos Arias, de los Pistones, todos que luego ahora muchos de ellos son amigos míos, ¿no? Pero ellos fueron los que nos hacían decir, hostia, esto por aquí va el camino, ¿no? Y los Hombres G surgimos como un grupo más de esos, ¿no? Lo que pasa es que luego las circunstancias de la vida pues nos hicieron un poco despuntar, ¿no? Y separarnos de todo aquello que era como un colectivo, ¿no? La movida de la madrileña era un colectivo de grupos más o menos haciendo lo que sabían hacer y tal. Y nosotros de repente rompimos el mercado, tuvimos un éxito enorme y entonces ya no encajábamos en ese colectivo, digamos, ¿no? Sí, ¿y cuáles fueron las principales renuncias, bueno, para formar Hombres G que tuviste que ir haciendo? Bueno, no, renuncias ninguna. Yo tenía claro que quería ser músico desde que era un chavalín. Yo estudiaba, cuando tenía 11 años, estudiaba clarinete. Mi ídolo era Benny Goodman, la música de los años 40, Glenn Miller, Tommy Dorsey y todas las grandes orquestas de los años 30 y 40, ¿no? Y yo quería ser como Benny Goodman, ser un clarinetista extraordinario, ¿no? Entonces, realmente lo que hice fue cumplir mi sueño. Yo quería ser músico y lo conseguí sin estudiar música. O sea, que es acojonante, ¿no? Pero luego empecé a estudiar ciencia de la información porque me interesaba mucho el cine también, como quería ser como mi padre, y hacer películas. Y estudié en la Facultad de Ciencia de la Información. Estudié un par de años nada más, imagen y sonido, porque los Hombres G pues, me explotaron en la cara y no tuve más remedio que renunciar a la carrera y hacer conciertos, ¿no? Comentas que algunas veces a la hora de salir de casa estaba lleno de gente, principalmente chicas, que quizá pues, rodeaban el coche. ¿Cómo fue perder la privacidad, bueno, teniendo 20 años? Bueno, sí, ese tipo de renuncia, pero es no sé, circunstancial y divertida, ¿no? Yo nunca quise que se me fuera la cabeza con eso, ¿sabes? Para mí, por eso hice la canción de La chica cocodrilo, porque incluso quería reírme de esa situación, ¿no? Porque realmente era verdad que nunca habíamos sido los guapos del barrio y que siempre habíamos sido una cosa normal, ¿no? Y de repente, de la noche a la mañana, empezamos a ser como ídolos de las niñas y tal, y era algo que era difícil de digerir si no ponías una gran dosis de sentido del humor, ¿no?
Entonces nosotros, esa situación siempre nos pareció grotesca y divertida y la asumimos con buen humor, ¿no? Ahora en unos meses cumplís 40 años. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho que Hombres G no se rompa? Esto es lo que hay bastantes grupos que se han ido rompiendo, se han separado. En cambio, Hombres G sigue unido, tantos años después. Bueno, la amistad, la generosidad y sobre todo la buena educación, ¿no? Nosotros somos gente que somos buenas personas, tenemos un equipo, no solo el grupo, porque el grupo somos todos buena gente, sino también todo el equipo nuestro que nos rodea, ¿no? Yo siempre he sabido elegir muy bien a la gente que trabaja conmigo, sobre todo por su calidad humana, ¿no? O sea, siempre cuando alguien viene a incorporarse a nuestro equipo de trabajo, lo primero que pregunto es si es buena persona, y si se puede confiar en él, y si es una persona afable y cariñosa y tal. Y me dicen, sí, sí, es un tío cojonudo, tal. Digo, venga, pues para adentro. Y luego ya su calidad como profesional se les supone, ¿entiendes? O sea, se supone que si es un técnico va a ser un buen técnico y que si es un músico lo será también, ¿no? Pero nosotros cuatro somos como hermanos, o sea, todas las decisiones las tomamos juntos, vamos en la misma dirección. Yo tengo la suerte de que aunque tengo asumido el papel de compositor en el grupo y un poco de voz cantante, ¿no? Pues mis compañeros son fans de mis canciones, les gusta y se identifican con lo que hago y apoyan mis composiciones y juntos creamos música para hacer discos de los Hombres G, porque luego ellos aportan su manera de tocar, su sello personal también y todos el sonido de estos cuatro tíos es lo que se llama el sonido de los Hombres G, ¿no? Que es muy importante. Mi voz, la guitarra de Rafa, la de Dani, la batería de Javi, todo eso, todo junto y mezclado es lo que son los Hombres G, ¿no? Estos cuatro tíos juntos y este sonido de los Hombres G, bueno, por los años 80 finales abristeis el mercado internacional. Entonces no sé cómo fue esto, el hecho de, bueno, pues abrir camino. Pues mira, yo estaba un día en el año 86 en la oficina con Paco Martín y tal, y me dice Paco, oye, que nos han llamado para que vayáis a tocar a Perú. Digo, ¿a Perú? Y yo, pues como si me dicen ahora que quieren que vayamos a tocar a Corea. Pues bueno, me sorprendería menos ahora, ¿no? Porque ahora pues de repente te llaman para tocar en Canadá o en Italia o no sé dónde, ¿sabes? Pero en aquella época, que nosotros habíamos tocado nada más que en Madrid y en España y bueno, y ya estábamos flipando de llegar a Barcelona y llenar el Estudio 54 y ya nos parecía sorprendente, pues de repente nos llaman para ir a tocar a Perú. ¿Por qué? Un tío había venido a España, había escuchado nuestras canciones, había flipado tanto que se había ido a Perú y entonces había ido a 3 o 4 emisoras de radio, a no sé qué, a decir, mira, estos tíos... Claro, ten en cuenta que en aquella época no había la comunicación que hay ahora, ¿no? No existía internet y las noticias tardaban mucho más en llegar, ¿no? Y había que abrir mercados, no es como ahora que es todo rápido, instantáneo, ¿no? Y entonces alguien había movido nuestro disco allí y se había convertido en un fenómeno sociológico en el país. De hecho, llegamos, nos fuimos en un vuelo en turista allí a Perú, un mogollón de horas de viaje, y llegamos al aeropuerto y aterriza el avión y vemos una multitud de miles de personas corriendo, gritando hacia el avión, físicamente habían roto las vallas de la pista, ¿no? Iban corriendo hacia la escalería del avión, mientras nosotros bajábamos, ¿no? Y nosotros mirábamos así y decíamos, ¿qué coño, qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Pensábamos que era una revuelta o algo así, como allí estaban siempre así con movidas de estas, ¿no? Y ya nos dimos cuenta que era por nosotros, ¿no? Vinieron unos tíos, nos metieron unos coches, ni pasamos pasaporte, ni aduana, nos sacaron de allí como pudieron, la gente dando golpes en los cristales de los coches, se hacían como melés delante de los coches para que no avanzaran las niñas, ¿no? Locas, ¿no?
Y luego llegamos al hotel y había como 200 personas en la puerta, en la radio, en todas partes. Era como una película de estas que ves de los Beatles, o sea, de locura máxima, histerismo máximo. Y dijimos, ¿pero qué es esto, no? Y nosotros pensábamos que íbamos a tocar en una sala o algo así. Hicimos 2 conciertos en Lima, en un estadio de 50.000 personas, Estadio Nacional de Lima, y hicimos otro en otro que se llama el Colegio San Agustín, que es una universidad también con otras 25.000 personas. Y todos los conciertos eran en estadios, y ahí empezamos a vivir realmente lo que fue la locura del fanatismo con los Hombres G, ¿no? Claro. En realidad. Claro, y es que, ¿cómo fue con 20, 21 años esto? Ya llegar y sin esperarte, o sea, encontrarte toda esta gente y viajar por sitios que quizá nunca habríais imaginado. O sea, Pues fue, ya te digo, todo era una sorpresa tras otra. Nuestra vida era una locura absoluta. O sea, era como un surrealismo continuo, permanente, ¿no? Todos los días nos pasaban cosas que no nos habían pasado nunca, ¿no? ¿Y cómo no perder el norte? Que esto lo hemos comentado al principio. Pues no lo sé, tío. Yo creo que, mira, mi padre era una persona muy conocida y muy famosa y me daba muy buenos consejos, ¿no? Entonces, por donde yo pasaba, había pasado él 20 veces, ¿no? Y entonces siempre me supo educar en ese sentido, ¿no? Y tener a la gente los pies en la tierra, tratar a la gente siempre con educación y con cariño, y yo lo mantuve toda mi vida. Siempre he intentado tratar a todo el mundo con el máximo respeto y cariño, y intentar siempre pensar no es para tanto, ¿sabes? O sea, a mi padre me decía, mira, el éxito es como el fracaso, es algo que es temporal, ¿sabes? No debes ni obsesionarte ni por el éxito ni por el fracaso, nunca, ¿no? O sea, cuando tú tienes un supuesto fracaso, que es que un disco no funcione como tú esperabas o lo que sea, lo que hay que hacer es inmediatamente hacer otro, ¿sabes? Y ponerte a trabajar en otra cosa, ¿no? Y cuando tienes un éxito desorbitado, que se sale un poco de los parámetros que tú pensabas también, hay que tener la prudencia de decir, bueno, esto se está hinchando mucho, pero se deshinchará, ¿ok? Y entonces hay que tomarlo con la calma adecuada, ¿no? Y sobre viajes internacionales, no sé si tienes alguno que recuerdes especialmente. Bueno, este último que acabo de hacer, te lo digo porque hay otros que casi no me acuerdo, pero, ¿Cómo ha sido este viaje? pero este ha sido absolutamente increíble, o sea, increíble. En Estados Unidos estamos consiguiendo cosas que me jode un poco que nos estén pasando ahora a estas edades, ¿no? Porque ya somos ya mayores, ¿no? Bueno, los hubiera disfrutado mucho más si me hubieran tocado con 25 años, ¿no? Con 30, ¿no? Pero bueno, la verdad es que nos están pasando cosas que ni siquiera soñábamos en los años 80 que íbamos a conseguir, ¿no? Ahora hemos hecho una gira en Estados Unidos espectacular. Hemos tocado en recintos míticos y legendarios donde han tocado todos nuestros ídolos, ¿no? Y con sold out y lleno absoluto. Hemos terminado la gira en Monterrey, que es una de nuestras grandes plazas en México, y con 85.000 personas cantando con nosotros. En fin, ha sido un cúmulo de sensaciones a los que no te acabas de acostumbrar nunca, ¿no? Siempre dices... Y sobre todo ahora, ¿no? Dices, joder, en este momento de nuestra vida que tendríamos que estar ya, digamos, al borde de la jubilación, ¿no? Después de 40 años haciendo conciertos, que nos esté pasando esto en este momento es para valorarlo muchísimo. Y nosotros lo valoramos y se lo agradecemos muchísimo al público, que es quien tiene la culpa de que esto esté pasando, ¿no? ¿Y tienes algún concierto que digas este es el más especial? O de los más, ahora que has comentado esto de Monterrey. Mira, estuve tocando en el Hollywood Bowl en el año 2018, hace muy poco, y fue yo que he tocado en recintos acojonantes durante todos estos años, muchísimas veces. En el Hollywood Bowl fue el único sitio donde estaba todo el rato pensando, tío,
estás en el Hollywood Bowl, tío. Esto es la hostia. O sea, porque el Hollywood Bowl, o sea, yo tengo un disco de los Beatles en directo en el Hollywood Bowl, o sea, es un recinto absolutamente legendario, ¿no? Mira, yo estaba en el camerino y estaba sentado en una butaca y lo tienen todo tal como ha estado siempre, ¿no? Lo conservan, es como si fuera un museo. Y estaba sentado en una butaca y estaba mirando una foto de Frank Sinatra sentado en esta butaca, ¿no? En la misma situación que yo. Justo antes de salir al escenario estaba sentado el tío ahí fumándose un cigarrillo, ¿no? Digo, y esas cosas a mí me todavía, a pesar de que ya te digo que estoy curado de espanto y que son muchos años, ¿no? Todavía me emocionan muchísimo, ¿no? Pero ahora en junio tocamos en Madison Square Garden, tío, que es un recinto que para mí es un sueño, o sea, un sueño que jamás en mi vida me hubiera imaginado que iba a tocar en el Madison Square Garden y con lleno, ¿eh? Porque estaba a punto de agotarse las entradas, ¿no? Pero ya no solo como músico, sino como amante del boxeo, tío. Yo soy un fanático del boxeo y tocar ahí en ese recinto donde Mike Tyson repartía guantazos por doquier me emociona muchísimo, ¿no? Antes de, bueno, de todo esto, volviendo un poco al pasado, con nuestra edad, con 19, 20, 21 años, etcétera, llegaste a hacer más de 100 conciertos al año. Entonces, me gustaría saber cómo era el día a día del David Summers de 19, 20 años. Uf. Mira, año 86, bueno, tenía un poco más, tenía 21 años. Ahí hacíamos, el otro día ordenando mis cosas, mis papeles, encontré una lista de los conciertos de la gira del año 86. Hicimos 138 conciertos. Eso es prácticamente tocar un día sí y otro no. Teníamos muy pocos días al año libres. Los días de Navidad, que se respetaban, una semana de vacaciones de Navidad, que ahí aprovechaba yo para componer para el siguiente disco. Y luego teníamos días sueltos, libres, así un fin de semana a lo mejor. Pero lo normal era que tocáramos todos los días, todos los días. Empezábamos a lo mejor en febrero y acabábamos en diciembre. Y tocábamos, pues eso, hacíamos 4 conciertos, 5 a la semana, ¿no? Y los días que no había concierto era porque había un viaje y entonces no llegábamos a tiempo y necesitábamos un día para viajar y tal. Pues todos los días tocábamos y todos los días salíamos de pedo después del concierto. O sea, todos los días. O sea, yo acababa de tocar, acababa el último tema, que solía ser Venecia, y dejaba el bajo atrás y saltaba al público. Y me iba ya directamente a la barra, al bar, ¿no? Y estábamos, y claro, éramos muy jóvenes como eres tú, como sois vosotros, y el cuerpo aguantaba. Pero era así nuestra vida. Luego al día siguiente, o sea, esa noche nos acostábamos a las 5 o a las 6 de la mañana, nos metíamos en la furgoneta, nos metíamos 300, 400 kilómetros y nos íbamos a otro sitio a tocar. Claro, y al ir llenando conciertos con miles de personas y más en otros países, ¿de alguna manera te has sentido embajador de la marca España? Bueno, me hubiera gustado más que alguien hubiera notado esa marca España, ¿no? O sea, te puedo decir que a mí, por ejemplo, los ministros de Cultura que ha habido durante estos últimos 40 años no me han servido absolutamente para nada. O sea, en nuestros discos, digo en los nuestros, me refiero a los de todos mis compañeros igual. En el ámbito de la música no aparece nunca el logo ese del gobierno de España, no sé qué, patrocinado por el gobierno de España, nunca. Los ministerios de cultura nunca han apoyado a la música, por lo menos a la nuestra. A lo mejor han apoyado a otros, pero a los Hombres G nunca. Y siempre hemos ido pagándonos nuestros billetes, jugándonos, o sea, si llenábamos, ganábamos pasta, si no, no, y era todo así, ¿no? En plan particular y tal. Y cuando íbamos a América, pues nos hubiera gustado que un ministerio reconociera que estábamos llevando música española por todo el mundo, Claro, ¿no? o sea, a eso me refería, que de alguna manera... Pero eso no ha ocurrido,
no ha ocurrido nunca, ni creo que vaya a ocurrir, sinceramente. Y bueno, dices que de los principales mercados, o el principal es América. En España, ¿cómo es que no ocurre lo mismo? Sí, no, España muy bien, España es genial, o sea, España siempre hemos tenido un público maravilloso, siempre. En los 80 era absolutamente una locura y ahora conservamos un público que nos hace llenar los sitios donde tocamos. Quizá muchos son fans de los 80 que ahora ya son mayores y vienen con sus hijos y han transmitido también nuestra música a su familia y a sus hijos, ¿no? Y no es la locura aquella de los 80, que era un 90% de niñas de 14 desquiciadas, ¿no? Pero lo que pasa es que América es mucho más grande. América, o sea, lo que es Latinoamérica, el mercado latinoamericano, pues imagínate, España tiene el tamaño de Texas, ¿sabes? Entonces, todo lo que haces en España se concentra en ese, imagínate que fuera solo en Texas, ¿no? En Estados Unidos, todo es ahí. Y en España haces, pues eso, 130 conciertos en los años 80. En Estados Unidos viajas y a lo mejor hacemos una gira de 25 conciertos y recorremos todo el país y los sitios son muy grandes, viene gente de todas partes. En México es igual, en México tocamos para 30.000 personas todos los días, 30.000, 25.000 personas, ¿no? Ahora en breves hacéis 40 años, entonces una pregunta obligada es ¿cómo ves el futuro de los Hombres G? Es que es como el futuro, es que no sé el techo que tiene, o sea, es como un presente continuo constantemente, ¿no? Realmente lo divertido siempre es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Aunque tenemos un pasado maravilloso y glorioso y una carrera espectacular que ha sido el trabajo de un día y otro día y otro día y han pasado 40 años, ¿no? Pero siempre lo emocionante es lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Por ejemplo, ahora hemos terminado un disco nuevo, pues el disco nuevo me encanta, ¿no? La esquina de Rowland, ¿no? Me encanta tocarlo en directo, que la gente conozca las nuevas canciones, ¿no? Aunque sé que no voy a competir nunca con Voy a pasármelo bien, ni con Te quiero, ni Temblando y tal, ¿no? Siempre esas canciones van a tener una carga emocional que la gente le va a apetecer más escucharlas siempre que lo nuevo que haces, ¿no? Pero lo nuevo que haces es lo que te mantiene vivo, ¿no? Es lo que te confirma que sigues en forma, ¿no? Que todavía eres capaz de hacer canciones bonitas, ¿no? Ahora, el 5 de agosto estrenamos una película musical nueva que se llama Voy a pasármelo bien, en la que no salimos nosotros, pero es un musical con nuestras canciones. Me tiene loco. Ayer fui a la proyección, la primera vez que la veía ya montada, y joder, va a ser acojonante la peli, ¿no? O sea, el año que viene tenemos el 40 aniversario, hacemos una celebración con una gira de 40 aniversario por todo el mundo, haremos un disco de 40 aniversario, se nos va estamos pensando también en hacer una serie, un biopic para Netflix y bueno, todas estas cosas son proyectos que están ya en marcha y que lo único que hacen es garantizarnos una continuidad, ¿no? El hecho de hacer otra vez esta gira pues va a provocar que estemos otros 3, 4 años más haciendo conciertos, ¿no? Entonces, no sé, sobre todo cuando la salud ya nos impida pues, la edad, ¿no? Y el cansancio o que alguno de nosotros se ponga malo o que le pase algo, pues eso es lo que nos puede frenar, ¿no? Pero pocas cosas más que eso, ¿no? Pues ya para terminar, David, no sé qué consejos darías a los jóvenes que escuchen esta entrevista. Pues os aconsejo que a los jóvenes pues que tengáis esperanza e ilusión, que hace más falta que nunca. A mí me preocupa muchísimo también por mis hijos, que son muy jóvenes, ¿no? Y la situación actual pues no te lleva a ser muy optimista, ¿no? Pero quiero que sepáis que siempre ha habido problemas, no solo ahora, siempre ha habido problemas, ¿no? Y los que se llevan el gato al agua son los que mantienen la ilusión. Eso que dicen
de ilusiones se vive es totalmente cierto. Hay que estar siempre ilusionados y con esperanza, con ganas de trabajar duro y con ganas de comerte el mundo. Y eso, el que se quiere comer el mundo, al final se lo come, ¿no? Bien, pues si eso es todo, David Summers, muchísimas gracias por haber estado este rato con nosotros. Un placer, Luis, encantado, tío. Si estás escuchando a la de 3, es gracias al apoyo de nuestros suscriptores. Vamos, únete a ellos para que sigamos creciendo y con ello el programa. Muchísimas gracias.